todos tenemos que entender que el pueblo es el soberano. Es quien decidirá con su voto al presidente o la presidenta de nuestro país. El mandato del pueblo todos tenemos que respetar, sea o no de nuestro agrado. Hola mis estimados amigos, mi comentario es debate presidencial. Con el debate presidencial efectuado a cargo del Jurado Nacional de Elecciones entre el candidato presidencial Pedro Castillo y Keiko Fujimori, podríamos decir que quedó expedito el camino para que los ciudadanos puedan depositar su voto, habiéndose informado sobre sus propuestas que plantean cada uno de ellos y a qué sectores económicos representan los candidatos. El debate transcurrió con una lluvia de ofrecimientos, de bonos y otros de parte de Keiko, sin precisar de dónde saldrá el dinero para que pueda cumplir con todos esos ofrecimientos. Si nos ponemos a pensar un poquito al respecto, nos daremos cuenta que recurre a la demagogia barata, con lo que pretende atraer votos. En este sentido, constatamos tener una candidata súper populista que repartirá dinero como loca. Su delirio para comprar los votos llega a tal punto, como escriben en las redes sociales de manera jocosa, que solo le faltó ofrecer bonos a los borrachos. El discurso de Keiko ya lo conocemos. Es similar a la lengua de Alan García, quien en un mitin frente a la contaminación del río Mantaro en la ciudad de Huancayo, ofreció bañarse y tomar el agua del río antes que concluyera su gestión, si el pueblo lo elegía. El pueblo lo eligió, terminó su gestión, no cumplió su promesa y terminó su vida con un trágico suicidio, como todos sabemos. Definitivamente, nuestro pueblo tiene que tener memoria para no dejarse engañar una vez más por una mentirosa. Pedro Castillo, por su parte, con un lenguaje de pueblo, calmado, sereno, transmitió algunas ideas de su plan de gobierno. La diferencia es clara, habló con mucho sentimiento y sobre todas las cosas con la verdad, de querer volcar su experiencia de un hombre sufrido del campo, precisamente en favor de ese sector marginado, olvidado, haciendo de que el Estado llegue a ellos. Al ser maestro, hace que se acerque con más realismo a los estudiantes, quienes en muchas ocasiones asisten a sus centros de estudios sin ingerir alimentos, lo que no les permite un rendimiento adecuado en sus estudios, por el que plantea trabajar para que el Estado les proporcione alimentos a los estudiantes. La vivencia de ser un rondero y haber luchado contra el terrorismo y la delincuencia con éxito le lleva a plantear que esas experiencias se trasladen a las ciudades donde el pueblo organizado participe en la lucha contra la delincuencia y los otros males que aquejan a nuestra sociedad. Dentro de este aspecto resaltamos que para combatir el cáncer de la corrupción hay que contar con una moral intachable, con el que cuenta Castillo, y Keiko no cuenta con ello, ya que ella tiene un pedido de 30 años de cárcel por lavados de activos. Un aspecto que tenemos que tener en cuenta es saber cómo se financiarán los ofrecimientos de los candidatos. Para Castillo, pasa por exigir que los empresarios tramposos paguen sus impuestos. Asimismo, dialogar con las transnacionales y los grandes empresarios para revisar los contratos con la finalidad de que paguen precios justos por nuestras materias primas. No es correcto que esos señores se lleven la torta grande y nos dejen una pequeña migaja.
si hacemos una comparación proporcional con Bolivia y Chile, resulta que las empresas en esos países dejan porcentajes superiores de dinero para el Estado en relación a nuestro país. Keiko no dice una sola palabra en relación a estos aspectos, ya que, como todos sabemos, ella recibió millones de dólares de Odebrecht, así mismo como del banquero Dionisio Romero y otros. Para ella, esas empresas corruptas, abusivas, son intocables. Dentro de su plan demagógico, ella plantea un aporte solidario de las empresas mineras para el agro, o sea, persiste en las migajas. El debate electoral presidencial nos muestra que existen dos alternativas distintas en esta segunda vuelta electoral, una de ellas representada por Keiko Fujimori, que plantea el continuismo de todo lo podrido del sistema injusto imperante, y la alternativa de cambio de la política económica y social es representada por Pedro Castillo, cuyo eje principal de lucha gira en torno a la nueva constitución política. Las dos visiones existentes de nuestro país y la guerra sucia de parte de los poderosos fue demostrado fehacientemente cuando Castillo mostró dos periódicos, donde el titular del Comercio decía: Castillo plantea una confiscación de los ahorros de los afiliados a la AFP. Y el de la República mencionaba: Perú Libre plantea una reforma de la AFP sin tocar los fondos de los afiliados. La misma noticia con significados adversos, donde el diario El Comercio tergiversa, miente de manera descarada afirmando que Castillo confiscaría el dinero de los aportantes, cosa que jamás expresó. Sin embargo, efectúan este tipo de publicación para demonizar la candidatura de Castillo y favorecer a Keiko Fujimori. Finalmente, la disyuntiva que tenemos los peruanos el 6 de junio para efectuar nuestro voto es entre dejarnos influenciar por la prensa farsante, mentirosa, como lo comprobamos líneas arriba, o votamos pensando con nuestra propia cabeza para escribir una nueva historia en nuestro país, para que brille un nuevo amanecer de amor y felicidad para todos los peruanos. En tu decisión está el futuro de nuestra amada patria. De mi parte, yo voto por Perú Libre, por Pedro Castillo, por el cambio de nuestro país. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.